¿Ya estás compartiendo, Ferrero? Vale. Buenos, bienvenidos a todos los que estáis aquí. Yo, para los que no me conozcáis, soy Alor Revuelta, estudiante aquí de nuestra magna escuela, y voy a dar esta charla de introducción a minería de datos. Va a ser, como dice el nombre, una charla introductoria. Se va a dar primero desde una parte teórica, qué es la minería de datos, qué es el campo de minería de datos, y luego al final haremos un pequeño ejemplo práctico muy simple para ver pues, qué cosas podemos hacer relacionadas con este área. En concreto vamos a hacer el ejemplo usando Twitter, por razones que ya explicaré al final, dado que Twitter almacena una gran cantidad de datos y está continuamente generando datos. Entonces es muy interesante. Y sin más dilación vamos a empezar. Esta primera diapositiva que veis de ejemplo es un poco resumen de lo que es la minería de datos, que no de gatos, como claro abajo. ¿Qué es lo que quiero decir con este embudo que he dibujado ahí? Es que al final la minería de datos se alimenta de muchas áreas distintas. En concreto, por ejemplo, se alimenta de bases de datos, ya que tienes que almacenar toda esta información que estás sacando, la tienes que saber almacenar de alguna forma. Se alimenta también de la algoritmia, tienes que hacer uso al final de algoritmos, tanto estadísticos como matemáticos, y también de la estadística, tanto para validar, cuando tú has construido un modelo, tienes que saber y poderlo validar para que ese modelo sea correcto y puedas afirmar que estás haciendo predicciones que son válidas. Tanto es un campo que al final se nutre de un montón de distintas subáreas, como vamos a ver ahora. Vale, antes de entrar en qué es la minería de datos, ¿qué no es la minería de datos? Porque ahora que está muy de moda el término minar, en concreto está de moda para otras cosas que no es la minería de datos. Entonces, lo primero que dejo aquí claro, no tiene nada que ver con minar criptomonedas, ni tiene nada que ver con ese mundo de los NFT que está ahora tanto de moda, es simplemente otro área distinto, que lo único que comparten en común es la palabra minería, pero no tienen nada más en común. Otra diferencia que también puede llevar a equivocación es con la ciencia de datos. La diferencia entre ciencia de datos y minería de datos es que la ciencia de datos es un término más global, más genérico, que engloba la minería y también engloba otras subdisciplinas. Es decir, la minería de datos es una rama de lo que es la ciencia de datos. Vale, ahora sí, ¿qué es la minería de datos? Pues la palabra minería quizás puede llevar a confusión porque quizás la primera vez que lo escuches, minería de datos, puedes pensar, minar significará obtener esos datos, ¿no? Minar al final es el proceso de extraer algo. Tanto minar, obtener esos datos, quizás ahí seguramente a muchos que no hayan escuchado este término nunca puede llevar a confusión. Entonces, aquí cuando hablamos de minar, nos estamos refiriendo, en vez de extraer, hago este símil con minar de verdad, en vez de extraer metales valiosos de minas, lo que estamos sacando es conocimiento de datos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú al final, cuando tienes un montón de datos que has obtenido, que en la siguiente diapositiva vamos a ver distintas formas de obtener estos datos, cuando tienes un montón de datos, al final esos datos no te están diciendo nada. Tienes un montón de datos, un montón de información, pero a ti no te está transmitiendo ningún conocimiento. Tú tienes que aplicar técnicas para poder obtener conocimiento de esos datos. Y en base a ese conocimiento, pues podrás usarlo para unas cosas o otras. Podrás tomar decisiones, podrás usarlo para un montón de ejemplos que luego os explicaré. También decir, la minería de datos se engloba en lo que se llama KDD, que es Knowledge Discovery in Databases, si no me equivoco, descubrimiento de conocimiento en bases de datos, traducido al español. Se engloba en lo que son las fases del KDD, en concreto a minería de datos sería en estos tres pasos el tercero, es el que comúnmente se denomina minería de datos, después de haber recopilado y de haber preprocesado, que sería la limpieza. Aquí vamos a ver todos los datos porque también cuando se hace referencia a minería de datos, ahora que es un término que ahora está más de moda, se suele hacer referencia a todos estos pasos. Pero que sepáis que a un nivel más teórico, la minería de datos se engloba en lo que es este KDD, Knowledge Discovery in Databases, y se suele hacer referencia como el tercer paso, el paso más de análisis. Vale. Estos cuatro pasos que aquí detallo sobre la minería de datos, el primero de ellos es recopilación, es cómo obtenemos estos datos del mundo que nos rodea. Tenemos un montón de datos que podemos obtener de muchas formas distintas, pues cómo vamos a obtenerlo,
¿Cómo vamos a limpiarlos? Porque antes de aplicarle ningún tipo de algoritmo, tenemos que poder limpiarlos. ¿Por qué? Porque así vamos a hacer que estos algoritmos que apliquemos en la fase de análisis sean tanto más certeros, dado que la muestra será más pequeña, la habremos reducido a la fase de limpieza, podremos eliminar ese ruido que tendrán esos datos iniciales y también serán más eficientes. Sobre todo en la fase de limpieza queremos quitarnos todo lo que no nos sirve, todo lo que no nos va a servir para nada, para poderse aplicar al análisis. Finalmente, esta información hay que enseñarla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros que somos informáticos, somos más técnicos, sabemos muy bien hacer todos estos pasos, hacer todos estos análisis, todos estos algoritmos, sabemos programarlos, pero luego esto hay que enseñárselos. Normalmente esto se lo vamos a enseñar a gente que es la que, en este caso, con esta información se va a encargar de tomar unas decisiones u otras. Nosotros nos hemos encargado de enseñarles los datos y luego ya ellos en base a esos y otra información tomarán decisiones. Tenemos que saber enseñarla bien, tenemos que saber poderla enseñar a la gente a la que le vamos a enseñar esta información de una manera visual, de una manera fácil y que puedan saber qué les estamos contando. También, al margen de estos 4 pasos, habría también un paso inicial, un paso cero, que no he dibujado, pero que también es muy importante. Es un paso en el que tenemos que, primero, hacernos la pregunta de ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Antes de empezar a recopilar ninguna información, antes de empezar con esa información recopilarla, hacer un preprocesado para limpiarla, tenemos que preguntarnos ante nosotros qué es lo que queremos conseguir, porque de eso dependerá cómo haremos las distintas fases que vienen. Tenemos que tener nosotros claro, muy claro, qué es lo que pretendemos conseguir. Entonces, esa primera pregunta inicial que nos tenemos que hacer a nosotros es, oye, ¿qué queremos? Aquí hay un símil que a mí me gusta mucho con lo que son estos pasos de minería de datos, que es un símil con pescar. Me pongo el dibujito de un barco pesquero. ¿Por qué símil con pescar? Porque al final en el mar, en general, hay un montón de peces. Ahí nadando por el mar, hay un montón de peces y nosotros queremos pescar alguno de esos peces. Queremos conseguir información a partir de esos peces. Pues lo primero que nos vamos a tener que preguntar es ¿qué quiero pescar? Yo no es lo mismo que yo quiera pescar una lubina, que yo quiera pescar otro tipo de pez, que quiera pescar un tiburón, por ejemplo. Yo quiero pescar un tiburón. Pues primero tenemos que preguntar qué quiero pescar, qué es lo que quiero conseguir. Cuando termine todo esto, yo qué quiero tener, qué es lo que quiero haber descubierto. Pues esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Antes de zarpar con el barco a alta mar, tenemos que preguntarnos qué es lo que quiero pescar. Vale, una vez que nosotros hemos echado la red que se ve ahí en el dibujo y hemos conseguido pues, un montón de peces, al final tú echas la red en el mar y ahí van a entrar peces, pero van a entrar peces que quieres, peces que no quieres y te van a entrar de todo. Entonces, una vez que has cogido la red y ya están todos los peces en tu barco, ¿ahora qué tienes que hacer? Ahora tienes que filtrar el pez del que quieres del que no. Tienes que coger y mirar los peces y tener un método en el que puedas separar el grano de la paja, por decirlo así. Tienes que separar los peces que te van a ser útiles, los peces que tú quieres usar para conseguir ese conocimiento, los peces que no te sirven. Los que no te sirven los vas a devolver al mar. Vale, una vez que ya tienes los peces que a ti te sirven, los peces que tú quieres, ¿qué es lo que siguiente que tienes que hacer? Preguntarte qué obtengo del pez, qué información me está dando este pez. Pues ahí aplicaremos distintos algoritmos que más adelante vamos a ver y obtenemos una información, un conocimiento de ese pez. Pues luego enseñaremos los resultados. Me gusta muchísimo este símil, sobre todo por las primeras partes de hay un montón de peces en el mar, es un montón de datos, estamos rodeados de datos, pues tenemos que saber qué es lo que queremos antes de nada. Vale, con esta diapositiva lo que quiero enseñar es que la minería de datos es un área muy multidisciplinar. ¿Por qué? Porque bebe, como decíamos en la primera diapositiva, en el embudo, bebe de un montón de otras diferentes áreas. En concreto, principalmente de estas 4 que aquí enseño. De las bases de datos, porque al final nosotros vamos a tener que gestionar muchos datos. Pongo muchos entre comillas porque es un término muy relativo. Muchos datos, al final yo digo, tengo un dataset con 5 millones de tweets. ¿Esos son muchos o pocos? Así, igual algunos diréis, esos son muchos datos, ¿no? 5 millones de tweets son muchos. Pero luego en realidad 5 millones
tampoco te van a ocupar tanto almacenados en tu ordenador y tampoco vas a tardar tanto en procesarlos. Dependerá también mucho del ordenador que uses. Si es un ordenador muy antiguo, pues quizás vas a tardar bastante más tiempo en procesarlos, pero en el fondo no vas a tardar tanto. Entonces es un término al final muy relativo y dependerá de tu caso de uso, porque podrás considerar que algo es muchos o pocos datos, pero en general vas a tener que almacenar datos, vas a tener que tener ciertos conocimientos de saber cómo almacenar esos datos, la forma más eficiente de almacenarlos, dependiendo del uso que le quieras dar, tendrás que guardarlos de una forma u otra. Otro campo del que bebe es de la inteligencia artificial. Bebe simplemente de la parte de aprendizaje automático, porque lo que queremos con estos datos es construir un modelo con el que nosotros podamos poder predecir o poder sacar una información, un conocimiento, nos sea útil. Entonces, lo que haremos serán usos de herramientas de inteligencia artificial. Hay que también aclarar que la inteligencia artificial es un campo en sí mismo que da muchísimo del que hablar y del que se podía hablar un montón. Aquí simplemente nos vamos a centrar en determinados algoritmos que voy a mencionar, pero la inteligencia artificial va mucho más allá. Sí que es verdad que se relaciona bastante con la ciencia de datos, sobre todo por este tipo de algoritmos que desde el campo de inteligencia artificial llevan décadas desarrollándose, sobre todo a nivel teórico, se relaciona muchísimo con la ciencia de datos, pero la inteligencia artificial va más allá y nosotros nos vamos a quedar solo con una parte, que es la que nos interesa. También vamos a hacer uso de la estadística, porque tenemos que saber validar nuestro modelo, usaremos distintas métricas para poder validar nuestro modelo y para evaluar los resultados que hemos obtenido. Y finalmente, como decía, también visualización. Tenemos que presentar estos resultados haciendo gráficas y enseñándolos de la manera más visual y más intuitiva para el usuario. Vale, la primera fase de todas, recopilar la información. Como digo ahí, una vez que yo ya he decidido qué pregunta quiero responder, una vez que yo he decidido cuál es mi caso de uso, qué es lo que quiero sacar. Pues nosotros la información la podemos sacar de un montón de formas distintas. Y aquí pongo solo algunos ejemplos, pero podría haber muchísimos más ejemplos. En general, cualquier proceso en el que nosotros seamos capaces de obtener datos de nuestro alrededor. Podemos usar formularios. Formularios bien en presencial, antes de que hubiera una pandemia, que era más complicado andar con hojas, pero podría simplemente hacerse con hojas, un formulario después de una película que se ha estrenado, pues un formulario de, oye, ¿qué te ha parecido la película? Formularios también por internet, sensores, vamos a situar sensores pues en satélites, en cualquier lugar para poder tomar información. Podemos hacer web scraping, que es este hace referencia a en páginas web hacer un scraping, es decir, automatizar, descargar la información desde la página web. Pues tengo, por ejemplo, un código que me automatiza, se mete en la página del ministerio X y automatiza el descargar una serie de datos que ellos ponen ahí. Peticiones a APIs, al final hay un montón de servicios. Por ejemplo, en Reino Unido, el Instituto de Estadística de Reino Unido, el ONS, que se llama allí, tienen una API en el que tú puedes acceder a sus datos. Tanto esto, por ejemplo, el INE, que es el equivalente al ONS en España, el INE no lo tiene. Hasta donde sé, el INE no tiene una API en la que tú puedas automatizar esa descarga de los datos. Pues, por ejemplo, podemos hacer peticiones a APIs, a servicios, para poder obtener estos datos. Y sobre todo dejo aquí este par de links que ahora vamos a ver, que es datasets ya recopilados. ¿Por qué? Porque al final, cuando a vosotros os ocurra una idea, es muy probable que a alguien ya se le haya ocurrido antes. Porque al final es muy difícil que seáis el primero en tener una idea. Y es seguramente muy común que ya haya datasets recopilados con información que vosotros queréis. Es decir, que es muy probable que esta primera fase de recopilación de información podéis obtenerla directamente de datasets más o menos completos, ahora vamos a ver cómo son, con toda esta información. Vamos a verlo, estos son dos enlaces que pongo, este primero es Kaggle, si lo estoy pronunciando bien, voy a abrirlo, aquí lo tenemos. Esto es Kaggle, una página que se usa muchísimo en ciencia de datos y sobre todo en la parte de minería. Aquí lo tenéis, barra datasets, y tenéis un montón de datasets de un montón de cosas. Que por ejemplo tengo análisis de ataques al corazón. Clubhouse, que no sé qué querrá decir.
como digo, aquí podéis buscar y podéis encontrar, o sea, es dataset de 2 millones casi de incendios en los Estados Unidos. Y esto tendrá información que seguramente a vosotros os vaya a ser útil, o simplemente si vosotros queréis jugar un poco con los datos para aprender un poco estas técnicas que aquí os estoy contando, pues aquí podéis descargar fácilmente estos datasets ya recopilados y podéis jugar con ellos y verlos. Otra página que os pongo como ejemplo es un buscador de Google, pero de datasets. Es Google también, google.com, search.research.google.com. Y aquí igual, pone aquí estos ejemplos, pues me va a indexar, es igual que busquéis en Google y cuando busquéis algo se indexa en páginas web que tengan esa información. Busca España, estaba preguntando a alguien. Bueno, buscamos a España. Pues serán datasets relacionados con cosas de España. Relación de España por autonomías. Aquí, por ejemplo, podéis jugar vosotros con ellos y, como os comentaba, de la misma forma que Google, cuando tú buscas en Google, te indexa páginas web que contienen información, esto te está indexando páginas web que contienen datasets de lo que tú estás buscando. Es, la verdad, bastante útil porque, a diferencia de Kaggle, estos son datasets que otro usuario, ya ha subido aquí. Entonces, por lo general, el buscarlo aquí en el buscador este de Google te va a incluir los de Kaggle y te va a incluir otros que estén en otras páginas. Entonces, sobre todo, muy útil el buscador de Google para esto. Vale, vamos a seguir. Presentación. Me lo ha cambiado de pantalla. Vale. También un tema, antes de continuar con estas fases, de ejemplos que podéis usar, por si acaso os estoy pensando para qué puedo usar todo esto. Obviamente, simplemente unos pocos ejemplos para los que podéis usar esto, que puede variar. Lo que os quiero dejar claro es que esto puede variar de un montón de áreas, de disciplinas que no tienen, que pueden no tener nada que ver con informática. Es decir, que al final lo bueno que podemos tener nosotros los informáticos y en general la gente que se dedique a esta parte de minería de datos es que puede trabajar para áreas muy diversas. Por ejemplo, al final sistemas del clima, que predicen el clima, van a hacer también uso de un montón de datos. Como decíamos aquí, esta recopilación de información la podemos hacer también a través de sensores. Pues estos sistemas de predicción de clima también hacen uso de un montón de datos que ellos recopilan y tendrán que hacer uso de estas técnicas para poder hacer estas predicciones sobre el clima. Otro ejemplo que podemos usar es esto, por ejemplo, la policía puede usar el dataset que tengan ellos interno, imagino, no creo que eso lo tengan público, el dataset que tengan ellos que relacione crímenes o delitos que se han cometido con quién fue el autor del delito o diferentes casuísticas que ellos tengan apuntados. También se podrían aplicar técnicas de minería de datos para, cuando se vuelva a cometer un delito, poder saber quiénes serían los principales sospechosos. Obviamente no vas a decir 100% este es el sospechoso, porque siempre hay un ruido y tampoco podrías aquí hacer una información categórica, pero sí que se podría utilizar la policía para, de una lista de sospechosos, poderlo reducir y poder tener un poco más claro quién sería el sospechoso y quién sería el que habría cometido ese delito o crimen. Por ejemplo, también se puede usar en tecnologías geoespaciales. Hace un tiempo creo que vi una oferta de trabajo, creo que la ESA está buscando gente que supiera de redes neuronales para poder predecir dónde se podría haber agujeros negros o una cosa de esas, más o menos. Al final lo mismo, es sensores que están captando un montón de información y tienes que tener técnicas para poder sacar conocimiento a través de esa información. Vale, una vez que ya hemos obtenido estos datos, viene la parte de limpiar, de separar el pez que quiero del que no quiero. Aquí comento, es una fase muy importante. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, lo que ahí explico, que es la mayor parte del tiempo y esfuerzo lo vamos a dedicar a esta fase, en la que le tenemos que poner más cuidado, porque de esto va a depender que el resto de fases nos salgan bien o nos salgan mal. Si nosotros hemos hecho mal esta parte de limpieza, esta parte de preprocesar los datos que hemos obtenido, es muy posible que luego obtendremos un modelo, haremos un análisis y obtendremos un modelo que no sea estadísticamente válido, es decir, que
tengamos unas métricas que no nos sirvan para afirmar que estamos encontrando una relación. Puede pasar que si hacemos este preprocesado mal, al final nuestro algoritmo que haga el análisis tarde un montón en realizarse porque computacionalmente va a ser muy costoso, porque al realizar este preprocesado mal nos estamos quedando con información que no necesitamos y también las estamos alimentando al algoritmo que usemos. Entonces, sobre todo es muy importante, la mayor parte del tiempo la vamos a dedicar a esto, a entender qué es los datos que hemos conseguido. Tendremos que ver, oye, qué hemos obtenido cuando nos hemos descargado el dataset, hemos hecho ese proceso de obtención, qué es lo que tenemos enfrente, qué tipos de datos tenemos enfrente. Tenemos que entender qué son, tenemos que entender, la primera pregunta que nos habíamos hecho es, oye, ¿qué queríamos conseguir con esto? Y en base a eso vamos a limpiarlo, vamos a quedarnos solo con los datos que nos van a ser a nosotros útiles. Y los que no son útiles, vamos a dejar apartados a un lado. Aquí ejemplos de qué cosas podemos hacer en esta parte de limpieza. Pues, por ejemplo, eliminar ruido y datos innecesarios, lo que comentaba. Si nosotros nos hemos descargado el dataset de incendios, por ejemplo, pues igual tenía información, la fecha del incendio, dónde se hizo el incendio, y si fue intencionado o no. Por ejemplo, si fue un incendio natural o fue un pirómano. Igual a nosotros la fecha no nos interesa. Igual solo nos interesa saber dónde se hizo el incendio y si fue intencionado o no. Porque no, en este caso no nos interesa la fecha, solo queremos ver si hemos encontrado alguna relación entre la ubicación del incendio y los pirómanos que hay por la zona. Eso es lo que nosotros el reto que nos hemos planteado realizar. En ese caso la fecha te da igual, no te está aportando nada. Por tanto, la fecha la vamos a eliminar. No tiene sentido quedarnos con esa información cuando luego nuestro algoritmo de análisis no la va a necesitar. Vale. Otro ejemplo es normalizar los datos, establecer el mismo formato para los mismos tipos. Por ejemplo, pongo aquí en las fechas. Es un ejemplo que el que más se va a repetir. Os habéis descargado dos datasets, habéis tenido dos información y las fechas están en formatos distintos. Porque, he pasado de hoja. Porque el primer dataset que os habéis descargado tenía la fecha en este formato. Ponía enero de 2017. Y el otro dataset lo ponía 01/2017. Tenemos que encontrar una forma que la fecha esté en el mismo formato. Si no, así no nos sirve de nada porque lo va a tratar como si fueran cosas distintas. Entonces, esto en librerías, tanto en Pandas, en Python como en R, hay librerías que ya te hacen esta información, que ya te hacen esa transformación, pero nosotros antes tenemos que haber visto cómo son los datos que tenemos y haber pensado, oye, ¿qué dato queremos? Vale, también, por ejemplo, transformar una escala numérica en binaria. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Imaginemos que yo tengo del dataset que hemos obtenido, tengo una columna que es un montón de datos que van en una escala numérica del 0 al 100. Pero igual a nosotros solo nos interesa saber los datos que son menores de 50 y los que son mayores de 50. Por la razón que nosotros nos hemos planteado, porque nuestro objetivo final no nos interesa saber todo ese rango numérico, sino nos interesa saber es, oye, si se ha llegado al valor 50 o no se ha llegado al valor 50. Entonces tenemos que convertir esos datos. Diremos, oye, si los datos son menores a 50, me pones un 0, si son mayores a 50, me pones un 1. Estamos transformando esos datos, los convertimos en una escala numérica en binaria, por poner un ejemplo. También los tipos de datos que os podéis encontrar. Igual os descargáis un dataset y un tipo de dato es una cadena, lo queréis convertir a un tipo de dato numérico. Igual, eliminar duplicados. Habrá casos en los que igual os encontráis que dos veces el mismo dato, en dos filas distintas, el mismo tipo de dato. Pues igual, tenéis que ver el dataset que tenéis, ver si hay duplicados y en ese caso eliminarlos. Y estos son solo algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. En general, sería imposible ponerlos todos porque es que eso va a depender de lo que queráis conseguir con el dataset que habéis obtenido, cuál sea vuestro objetivo final, del dataset que tenéis, de depender de un montón de factores. Estos son simplemente unos ejemplos más comunes, pero al final va a depender un montón de distintos factores. ¿Cómo vais a hacer esta fase? Pues pongo ahí esos tres logos que pongo ahí abajo. Son, por ejemplo, herramientas que podéis usar para hacer esto. La librería Pandas de R, de Python, perdón, la librería Pandas de Python,
que el compañero Víctor hace unas semanas dio una charla también introductoria a la librería Pandas. Se usa muchísimo en todos los temas que son análisis de datos. Tiene funciones que te permite crear data frames. Bueno, hash, perdón. Siempre les confundo. Siempre cuando esto era presencial, siempre confundía a hash y a Víctor. La librería Pandas de Python tiene funciones que ya te permiten hacer esta parte de limpieza. También en R, que es otro lenguaje que se usa también bastante para temas de datos, está, pongo la librería Tidyverse, que engloba a un conjunto de librerías. En general, la librería Tidyverse engloba, no sé cómo llamarlo, es una librería que engloba un montón de librerías que se usan para temas de datos. Entonces, para no dejarlo solo en Tidyverse, porque Tidyverse es muy grande y engloba un montón, en concreto ahí lo desgloso en la librería Deplir, es la que usaríamos en este caso para esta parte de limpieza, que tendría las funciones que nos permitirían, a partir de este dataset, hacer esta parte de limpieza y de preprocesar. Vale, aparte de análisis, que pongo aquí es donde comienza lo divertido. ¿Por qué? Porque aquí es donde más vamos a jugar un poco con los datos. Entonces aquí va a ser la parte más entretenida, la parte que más ya nos hemos quitado lo aburrido, que es preprocesarlo, que al final siempre es lo más tedioso, ¿no? El ver los datos, el quitar lo que no nos vale, es un poco más lo más aburrido, ¿no? Esa parte. Aquí la parte de análisis es la parte más divertida, donde vamos más a jugar con los datos. Entonces aquí haremos uso de distintos algoritmos estadísticos de aprendizaje automático, de Machine Learning. Y aquí pongo 4 ejemplos. Hay muchos más de diferentes métodos que podemos usar para esta parte de análisis. También vamos a diferenciar entre métodos supervisados de no supervisados. ¿Qué quiere decir un método que esté supervisado de uno no supervisado? A grandes rasgos, uno supervisado es uno en el que usaremos un conjunto de entrenamiento que nos ayudará a ajustar el resto de datos. Es un método supervisado, tendremos de los datos que hemos obtenido, tenemos una muestra que la dedicaremos a entrenar el modelo que queremos construir para ajustar esos datos, y al final lo que queremos es sacar, por ejemplo, con una regresión, ver si podemos tener una relación lineal o logarítmica para poder predecir una serie de datos. En uno no supervisado, por el contrario, no vamos a usar ningún subdataset para entrenar. En uno no supervisado, lo que haremos más será agrupar los datos, intentar encontrar categorías con los datos y agruparlos para sacar ese conocimiento. Entonces, son dos diferentes tipos de algoritmos que se pueden usar. Dependiendo del caso, dependiendo de lo que queremos, haremos uso de supervisados o de no supervisados. Dependerá de lo que queramos conseguir. Aquí pongo ejemplos, en las siguientes diapositivas detallaré también algunos de estos ejemplos, pero podemos saber más. Por ejemplo, pongo aquí métodos de clasificación. ¿Qué quiero decir con clasificación? Es intentar encontrar la etiqueta que identificaría cada uno de los datos. Por ejemplo, este ejemplo que pongo en esta diapositiva serían 3 formas de poder hacer esta tarea de clasificación. Por ejemplo, lo podemos hacer con árboles de clasificación que se llaman, árboles de decisión, perdón, que la primera pregunta sería la pregunta más general, la pregunta que te clasifica mejor los datos, es decir, la pregunta que más te va a dividir la información. En este caso, por ejemplo, en este dataset está preguntando la edad. Dependiendo de estos datos, habrá una rama que será joven, otra edad media senior, esto será clase C. Si es joven, preguntas ahora por el salario y dependiendo del resultado, en clase A, clase B. Esto también, esta clasificación, que al final el dataset origen te lo está clasificando en A, B o C, la podríamos hacer de otras formas. Aquí sería esto simplemente un if-else.
Sería tan simple como eso. Dependiendo del resultado, te está clasificando. O, por ejemplo, con redes neuronales. Este tercer ejemplo sería, por ejemplo, con redes neuronales, con distintas funciones, en base a la edad y el income, que son las dos preguntas que estás haciendo, te lo clasifican A, B o C. Otra tarea que podemos hacer, que esto es un ejemplo que se ve muchísimo, de reglas de asociación. Siempre que escuchéis o que leáis sobre reglas de asociación, vais a encontraros este ejemplo, que es el de cuando los hombres compran pañales, hay una asociación de que también suelen comprar cervezas. Este ejemplo siempre lo vais a ver, es muy conocido, de un estudio que se hizo hace tiempo y que demostró eso, que cada vez que un hombre compra pañales, tiene más probabilidad de comprar también cerveza. ¿Esto cómo lo está haciendo la regla de asociación? A partir de un conjunto de transacciones, contiene una serie de ítems, estamos intentando encontrar si hay alguna asociación entre alguno de los ítems. En este caso, la asociación que está encontrando es que siempre se encuentran juntos, estos dos, siempre que se compran pañales, se compra cerveza. Esto sería, por ejemplo, un aprendizaje no supervisado. Aquí no estás usando un conjunto para entrenar. Estás a partir de los datos, lo estás intentando agrupar en diferentes categorías. Aquí la categoría sería pañales, quiere decir cerveza. Si compro pañales, voy a comprar cerveza. Vale. Otro ejemplo es uno de regresión. Los métodos de regresión son muy conocidos. En estadística, creo que todo el mundo que haya cursado estadística habrá dado modelos de regresión. Si no, creo que en nuestro caso también sean en algorítmica numérica. Si mal no recuerdo, si no ha cambiado el temario desde que yo la cursé. En algorítmica numérica también se dan métodos de regresión. Son muy conocidos en casi cualquier curso de estadística. Se va a hablar de ellos. Porque son relativamente fáciles de construir y son muy conocidos. Existe la regresión lineal, que es la más conocida de todas, pero existen otro tipo de regresiones, como son logística o múltiple. Vale, aquí en la regresión que estamos haciendo, esto sí es un método supervisado. Aquí lo que estamos haciendo es intentar buscar una relación entre X e Y, entre el valor X, que sería el que situaríamos en un eje, y el valor Y, que sería el que situaríamos en otro eje. Intentar buscar si existe una función que nos lo logre modelizar esos datos. Esto sí es un método supervisado porque a partir de un conjunto de datasets que nosotros ya teníamos clasificados, que tendría el eje X y el eje Y y ya tendríamos el outcome que nosotros queremos, a partir de ese conjunto hemos entrenado para construir esta recta o esta función que la pasaremos los datos que queremos predecir y nos dirá el resultado. Aquí es muy importante, cuando hablamos de estos métodos, los métodos supervisados, es muy importante tener claro una serie de conceptos que tenemos que evitar. Y uno sería el overfitting, no sé ahora mismo cómo se lo diría al español, o sea, sobreentrenar un modelo. ¿Esto qué quiere decir? Sobreentrenar un modelo quiere decir que lo hemos ajustado tanto a los datos que, aunque a nosotros nos parezca que es un modelo muy bueno, nosotros cuando testemos el modelo y tendremos aparte del dataset para entrenar, usemos otro dataset que nosotros ya tenemos clasificado para validar el modelo, igual nos da resultados muy buenos, pero son excesivamente buenos. Esto también puede ser un problema. Que tener resultados excesivamente buenos también puede ser un problema. Al final, lo suyo no es que un método al testearlo te dé el 100% de aciertos, sino que te dé, dependiendo del caso, habrá un porcentaje, un umbral más válido, pero que no llegue al 100%, porque en ese caso seguramente estemos sobreclasificando el modelo, sobreentrenando el modelo, perdón, y en ese caso podemos tener un problema, dado que en el momento en que tengamos unos valores que se salgan un poco de lo común, no nos lo va a predecir bien, porque lo está clasificando mucho en lo que es esta recta. Lo está sobreclasificando, overfitting se dice. Vale, volviendo aquí, tenemos aquí otros métodos que también he puesto, como digo, hay muchos más. Detección de anomalías, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace referencia a detección de anomalías? Quiere decir, en un conjunto de datos, aquí lo que estamos observando, lo que queremos averiguar es
qué datos se salen de la norma, qué datos de todos los que tenemos son distintos al resto. Porque en este caso lo que nosotros queremos detectar son cuándo sean estas anomalías. En el caso que nosotros queremos modelar, el reto que nos hemos propuesto nosotros o que nos han encargado es ver cuándo unos datos no son como son el resto, cuando se producen esas anomalías. Pues nosotros aplicaremos esta técnica y sacaremos qué datos son distintos a la mayoría, qué datos se alejan más de lo que es la mayoría. Otra técnica, por ejemplo, es el clustering, que esto es un aprendizaje no supervisado. Lo que quiere decir clustering es agrupar. Es el ejemplo más claro de aprendizaje no supervisado, que es decir, agrupar en base a los datos que hemos obtenido, lo agruparemos con distintas etiquetas en diferentes clusters que serán diferentes el uno al otro. Entonces, aquí ya entra, hay un montón de técnicas para hacer bien el clustering. Ya tenemos que tener en cuenta una serie de cosas para evitar que los clusters que construimos estén bien construidos y no se solapen unos a otros. Vale. Una vez que ya hemos hecho todo esto, que ya hemos obtenido los datos, hemos preprocesado esos datos, hemos analizado esos datos, ahora tenemos información, ahora tenemos conocimiento que tenemos que enseñar. Una vez que tenemos ese conocimiento, que ya nos hemos asegurado que ese conocimiento es válido en base a una serie de métricas que podemos usar, tenemos que visualizar esa información. Comúnmente lo que haremos será elaborar un dashboard en el que comunicaremos a terceros cuál es esta información que hemos sacado. Aquí pongo de un ejemplo, que esto es simplemente un ejemplo, que pongo aquí, puede haber un montón más de formas de hacerlo. Elabora un Data Studio. Data Studio de Google, es una herramienta de Google que te permite pues, elaborar esta serie de dashboards. Como digo, es simplemente un ejemplo, que así, por ejemplo, podría quedar con las gráficas que hemos elaborado y la información que nosotros hemos sacado. Vale. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Para el ejemplo práctico que ahora os enseñaré, como lo he hecho, vamos a usar Python, una serie de librerías. Por supuesto, usaremos la librería Pandas de Python. Lo haremos con Twitter. Como decía al principio de todo esto, el ejemplo práctico sea con Twitter. ¿Por qué he decidido hacerlo con Twitter? Porque al final Twitter es una herramienta que te permite acceder a un montón de datos de una forma fácil, porque Twitter es público, casi cualquiera puede acceder a ellos y tiene un montón de datos, porque continuamente están generándose tweets y se está generando información continuamente. De hecho, el negocio de Twitter consiste en proporcionar herramientas a empresas, sobre todo, para que puedan hacer uso de los datos que ellos generan. Nosotros ahora vamos a ver cómo es la API oficial de Twitter y luego veremos truquillos para poder hacer funciones que se supone que son de pago en Twitter, pero que usaremos librerías con las que no tendremos que pagar. Y lo haremos en un Colab. Para quien no lo sepa, un Colab es un notebook. Es igual que un notebook de Jupyter, simplemente que en Google. Lo he hecho en Colab para que os lo pueda ahora compartir más fácilmente. Cuando termine la charla os compartiré el enlace del Colab y es igual. Es un archivo igual que un notebook de Jupyter. Entonces es exactamente lo mismo. Vale. Vale, volviendo aquí a esta parte. Vale, primero os voy a enseñar, está la parte de developer de Twitter. Aquí, si queréis hacer uso de la API oficial de Twitter, tendréis que loguearos aquí automáticamente. Se os va a abrir con vuestra cuenta y tendréis que solicitar uso de la API. Tiene por aquí una parte en la que podéis pedir que os accedan y os den cuenta de desarrollador en Twitter. Entonces, aquí un par de cosas. Primero, esto no es inmediato. Vosotros solicitáis, y yo tengo, por ejemplo, mi cuenta personal, la tengo como cuenta de desarrollador de Twitter. Pero esto no es un proceso inmediato. Vosotros entráis, tenéis que solicitarlo, tenéis que decirle a Twitter, oye, ¿para qué quieres tú ser desarrollador?
qué es lo que quieres hacer y luego Twitter verificará lo que has puesto y te dará ese acceso o no. Cuando te dan ese acceso, te dan una serie de claves, que es lo que habéis usado API, lo sabréis. Es un token y una key para poder conectaros con la API. Y con la API de Twitter, pues, por ejemplo, podéis hacer cualquier cosa que se os ocurra de un bot de Twitter que todo el mundo conocemos. Poner tweets, enviar mensajes. En concreto, nosotros, ¿para qué lo usaríamos aquí? Estamos para la minería de datos. Lo usaríamos para obtener información. Aquí es donde viene el problema. Aquí es donde viene el problema porque la API de Twitter, para uso público gratuito, que es el que vosotros y el que yo obtenemos cuando registramos, porque no vamos a pagar los 100 euros que cuesta hacer uso de esto, para uso gratuito está muy limitado. Muy limitado en el sentido de que si vosotros queréis hacer scrapping de tweets antiguos, solo vais a tenerlos hasta una semana de antigüedad. Y si queréis, en general, hacer scrapping, ya no simplemente de, oye, sácame los tweets más antiguos, sino hacer una serie de peticiones, también están limitados. Creo que era cada media hora tienes un máximo de peticiones que puedes hacer. Entonces, está muy limitada, está API gratuita para hacer vosotros 4 tonterías así para jugar, os da de sobra, pero en el momento que queréis hacer un poco de análisis más avanzado no vais a poder. ¿Por qué? Por la razón que decía antes, el negocio de Twitter está en ofrecer estas herramientas. Meto aquí en Business, igual me enseña aquí los precios. Entonces aquí te lo estaba vendiendo todo cómo se hace. Y bueno, el negocio de Twitter está aquí. Sí es verdad que hace poco salió una versión que se llama Academic Research de API de Twitter, que te da acceso a la misma versión de pago, pero tienes que ser un investigador. Tienes que ser, por ejemplo, un investigador de la universidad o tienes que ser un estudiante de doctorado. Entonces, si hay alguno de aquí que sea profesor, alguno aquí que esté estudiando doctorado, bueno, le puedo echar un ojo a esto. Tendría las mismas funcionalidades, hasta donde sé, de la versión de pago, pero tienes que demostrar, obviamente, que eres un investigador. Entonces, le estuve echando un ojo y tenías que poner en qué universidad estás investigando y tal. Imagino que tendrán ellos una forma interna para comprobarlo y que seguramente tampoco es inmediato. Si no es inmediato para obtenerlo tú para ti, la versión gratuita tal, no es inmediato y tienes que esperar a que te confirmen que lo que dices tiene sentido, imagino que en este caso con más razón. Pero bueno, que lo sepáis que existe esta opción que se puede usar y te quitas la otra opción que os voy a enseñar ahora. Porque la otra opción que os voy a enseñar ahora es, en concreto vamos a hacer uso de esta librería de Twitter. Se llama Tweet. Es una librería que te da las mismas, bueno, no exactamente las mismas, te da muchas de las funcionalidades que te da la API oficial de Twitter, pero de manera gratuita. Entonces, está muy bien, sobre todo para los que seáis como la mayoría, imagino que los que estamos viendo aquí, que somos pues estudiantes normales y no tenemos 100 euros para darle a Twitter, porque no somos una empresa, 100 euros para darle a Twitter para hacer uso de esto, pero igual sí queremos sacar información de Twitter, porque al final lo que decía, Twitter es un gran repositorio de información que nos puede ser bastante interesante. Entonces podemos hacer uso, por ejemplo, de esta librería. Antes había otra que dejó de funcionar, se llama Get All Tweets. También os la dejo aquí, pues si acaso en un futuro la arreglan el desarrollador que la llevaba, pero ahora mismo no funciona. O sea, lo podéis instalar, está en pip, lo podéis instalar, pero no os va a funcionar. ¿Por qué? Porque hace relativamente poco Twitter cambió los endpoints, que no habéis dado nada de APIs, simplemente cambió la forma desde donde la API hacía uso de las peticiones para sacar los datos. Y al cambiarlo, todas estas librerías que ya estaban automatizadas, el hacer uso de los servicios de la API sin necesidad de tener la API, dejaron de funcionar. Entonces, aquí, por ejemplo, ves que el último commit de esto es algo de adaptado al endpoint de la API. Como digo, como lo cambió la aplicación oficial, pues al final afecta a todo esto. Entonces, sí es verdad que si sois investigadores o doctorandos y tenéis la posibilidad de pedir la versión oficial, pidáis la versión oficial, y es lo que más recomendaría, porque os va a quitar muchos dolores de cabeza de usar estas librerías que de un momento a otro dejan de funcionar y que aunque funcionen, Twint funciona de manera maravillosa, la he usado
yo unas cuantas veces y excepto alguna cosilla funciona con bastante facilidad, pero sí es verdad que aún tiene algún problema, que es normal, porque al final pues están dando gratis lo que Twitter te cobra un montón. Entonces están haciendo, pues eso, a veces peta un poco, que es, como digo, que es exactamente normal. Pero bueno, para hacer vosotros cosas os va a venir de sobra. Vale. Tengo aquí el collab que, que me he sacado y vamos a hacer ejemplos. Para hacer todos estos pasos que hemos hablado ahora, vamos a hacer un par de ejemplos, lo que vamos a enseñar. Entonces, primero, bueno, toda esta parte de arriba que me estoy aquí instalando el Twint y aquí me lo desinstalo y me lo vuelvo a instalar, es porque en Colab da algún error el Twint. Entonces, si no os funciona de normal, instalándolo normal desde el repositorio de pip, podéis probar a desinstalarlos y instalarlo directamente desde el repositorio de GitHub. Los que no habéis visto nunca un Jupyter Notebook, el asterisco va a decir, el símbolo de interrogación cerrado se pone al principio para decir que estás ejecutando un comando. Un notebook, al final tú aquí pones el código, le das a ejecutar y te lo ejecuta. Cuando le quieres ejecutar un comando, por la razón que sea, tú quieres ejecutar un comando, pones el símbolo de exclamación cerrado. Vale, entonces lo primero que hago es instalarme a librerías, las importo. Esta de Next Asyncio, simplemente esta solamente la vais a usar si usáis un notebook. Si os descargáis el código y lo metéis en un código en Python y lo ejecutáis en Python, en un editor normal, no os va a hacer falta. Simplemente cuando usáis un Jupyter y uséis la librería Twint, vais a tener que hacer uso de esto para sincronizarlo, el Twint. Vale, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, que es el primer ejemplo que vamos a hacer. Vamos a sacar cuáles son las cuentas con las que más interacciona un usuario en concreto. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo descargado este dataset de Twitter. Me he descargado los 20.000, creo que hay aquí. Sí, 20.000 últimos tweets de Twitter. Entonces, si queréis, si no usamos este, pero si queréis decirme aquí rápido un usuario y lo cambiamos y vamos a sacar cuáles son las cuentas con las que más interacciona ese usuario. Si queréis me escribís aquí algo y si no usamos Twitter. Hay que tener aquí claro, antes de nada, un tema, que yo aquí le estoy indicando un límite, porque si no le indicara un límite, tardaría muchísimo en ejecutarlo. Al final esto es un ejemplo rápido que nosotros vamos a hacer a Donald Trump. Donald Trump está bloqueado, sí. Creo que ese no me va a dejar. Nosotros aquí he puesto un límite porque si no nos vamos a tirar aquí horas. Si yo me pongo a sacar todos los tweets que tiene Twitter, que son muchísimos, porque obviamente es la primera cuenta que hubo, creo, la primera cuenta que se crearían sería la propia de la plataforma, e igual se tira pues fácilmente un par de horitas descargándose. Entonces vamos a poner un límite, va a ser un resultado que va a estar sesgado, eso hay que tenerlo en cuenta, que el resultado que nosotros aquí saquemos, Tony Cantó, está diciendo aquí alguien. Vale, no sé si el usuario es así, Tony Cantó 1. Vamos a verlo, si no me va a dar error. Vale, vamos a verlo con Tony Cantó. Vamos a poner menos porque son 20.000. Igual si tiene un rato. Vamos a sacar 1000 tweets de Tony Cantó 1. Vale, se ha tirado aquí igual unos segundos para sacarlo. Como digo, si vosotros queréis hacer un análisis que esté bien hecho, tendréis que aquí no ponerle un límite, directamente os comentaríais esta fila y cargaríais y haríais la búsqueda. Si yo hiciera eso ahora, pues me tiraría un buen rato, porque Tony Cantó, no sé cuántos tweets tendrá Tony Cantó, pero imagino que tendrá unos cuantos, todo a ser político. Entonces aquí hemos sacado los 1000 últimos tweets de Tony Cantó, vamos aquí a verlos, cómo quedarían. Vacunarse seguro, es imprescindible, tal. Estos son sus 1000 últimos tweets, los tengo aquí cargados. Vale, me lo voy a guardar en un data frame y vamos a mirar el data frame. Entonces, nosotros la parte de obtención ya la hemos hecho. Hemos obtenido a través de la librería de tweet los 1000 últimos tweets de Tony Cantó. Entonces, yo ahora aquí tengo los datos. Tengo este data frame.
La parte de obtención ya hemos hecho. Ahora nos toca la parte de limpieza. ¿Qué es lo que nos interesa aquí nosotros? Hemos dicho al principio de todo que lo que queríamos sacar con este ejemplo son las cuentas con las que más interaccionaba un usuario. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿el ID del usuario nos importa? Pues no nos importa. ¿El ID de la conversación nos importa? Pues tampoco nos importa mucho. Imagino que esto es cuando se creó, estamos mirando con exponencial elevado a 12, no sé qué haría referencia a esto, pero bueno, cuando se creó creo que tampoco nos importa, la fecha tampoco nos importa, la zona en la que se envió el tweet, en este caso tampoco nos importa, que podría ser un dato que quizás sería muy interesante en otros análisis sacar, ¿no? Desde dónde ha tuiteado. El idioma del tweet tampoco nos importa, si tenía un hashtag tampoco nos importa, entonces solo nos va a importar el tweet como tal, porque es en el tweet donde va a estar incluido estoy diciendo, creo que es un sistema de medición del tiempo de segundos. Es posible. Es posible que sea los segundos desde, sí, los segundos desde que se creó y que teniendo un punto fijo, sí, posible que esté midiendo eso. Pero bueno, en este caso no nos importa el cuando se creó, nos importa el tweet, lo que nos queremos crear en este caso. Entonces, aquí lo voy a la primera parte de limpiarlo es quedarme solo con el tweet. Entonces, si yo ahora digo, enséñame el data frame de tweets, va a tener todos los tweets. Tiene aquí un montón, los 1000 que me he descargado, pero aún no están terminados de limpiar. Nos hemos quitado un montón de datos innecesarios, todas estas columnas ya está fuera, no nos valían de nada, pero aquí hay un montón de información que nos sigue sin ser útil, porque hemos dicho que nos queremos quedar solo con los usuarios, tanto lo que me estás diciendo no me importa. En este caso, que me está hablando de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de PSOE y Podemos, no me importa porque yo lo que estoy mirando es que él haga arroba. Estoy viendo aquí aparecer una arroba. Entonces, todo esto lo vamos a limpiar más. Este código que hay aquí lo que está haciendo simplemente con una expresión regular, una regex, que lo que no lo conozcáis, simplemente es una función, por llamarlo así, que me está diciendo, oye, quédate con todo lo que tenga esta estructura. ¿Esta estructura qué significa? Arroba y algo detrás, hasta que llegue un espacio. Todo esto lo que sea arroba alguien me lo va a captar, esta expresión regular. Y me lo va a guardar en un tipo de datos que lo llamo lista, porque es una lista. Entonces, aquí los tenemos. Esto ya estaría limpiado, porque aquí es lo que nosotros queremos conseguir. Todos los usuarios, todos los arrobas que Tony Cantó ha mencionado. Está Díaz Ayuso, obviamente. Comunidad de Madrid, pues bueno. Ahora, esto estaría ya limpiado. Ahora iríamos a la siguiente parte. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos sacar cuáles son las cuentas con las que más interacciona. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser agruparlo en una función de agregación. Queremos ver cuántas veces se repite Comunidad de Madrid, cuántas veces se repite Pedro Ruiz y queremos agregarlo y juntarlo todo. Entonces, me paso. Aquí lo que vamos a hacer es una función muy sencillita. Como decía, estos ejemplos van a ser ejemplos muy sencillos para que veáis qué se puede hacer, con Twitter y proponer pues, posibles continuaciones. Vale, entonces en este caso, en esta muestra de 1000 tweets que habíamos sacado, pues Aparrachiki, que no sé quién será esta persona, si es que existe, la ha mencionado 8 veces, a Díaz Ayuso 6, a García Danero 5, a Ciudadanos 4. Pues aquí lo que estamos haciendo es importar un contador desde esta librería y intentar diciendo, oye, cuéntame las veces que se repite esto. Vale, y aquí lo que vamos a hacer ahora es la parte de visualizar. Una vez que ya hemos hecho esta agregación y estamos contando aquí las veces que se repite todo esto por todos los usuarios que hay, vamos a hacer es visualizarlo. Y aquí he cogido de ejemplo una nube de palabras. Vale, estoy diciendo cosas de políticas ahí.
Vale, pues aquí vamos a ver visualmente, esto sería lo que enseñaríamos. Por ejemplo, al que nos ha mandado, el señor que nos ha mandado, oye, quiero saber con quién interacciona más Tony Cantó, pues le podemos enseñar, por ejemplo, esto, una nube de palabras. En el que se vería, pues, se ve obviamente Díaz Ayuso más grande, Ciudadanos tal, a Parachiqui, que es la que hemos visto, que es la que me mencionaba, pues la más grande, nota aquí que es más grande, y esto, por ejemplo, sería una forma visual de enseñar los resultados. Serán los usuarios con los que más interacciona Tony Cantó. Y aquí ten en cuenta lo que decía al principio, en realidad esto está sesgado porque he cogido los 1000 últimos. Entonces, un análisis más con más tiempo, es decir, esto al final es una charla que tiene un límite temporal, no podemos tirarnos 2 horas esperando a que se descarguen, pues usaríamos todos los tweets y podríamos hacerlo esto más grande. Podemos, por ejemplo, coger fechas, intentar agruparlos por fechas. Intentar ya no solo agruparlos por agregación, por sumar las veces que se repite el usuario, sino podemos coger fechas y poner todos los que sean más antiguos de una fecha es un grupo, todos los que sean a partir de esa fecha es otro grupo y ver cómo varía la frecuencia en la que se mencionan los usuarios. Por ejemplo, un ejemplo con lo que esto se podía hacer más grande. Vale. Ahora vamos a ver otro segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo, lo que vamos a hacer, en vez de quedarnos con los usuarios, queremos quedarnos con el texto. Nos quedamos con el texto y queremos ver qué palabras son las que más repite Tony Canto. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar unas redes, aquí vamos a aplicar varias redes. Y vamos a hacer lo contrario, al igual que aquí hacemos un match. A ver que se vea el match. Bueno, un final. Y nos quedamos con las redes. Intentamos quedarnos con todos los patrones que siguieran esto. Vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a hacer quitar, oye, quítame todos los arrobas, oye, quítame todas las URLs, oye, quítame todos los simbolitos raros estos. ¿Vale? Y entonces ahora en lista habría aquí otras cosas. Habría los usuarios, bueno, perdón, los tweets estarían limpiados de otra forma. Y nos hemos quitado todos los simbolitos raros. Aún nos siguen quedando emoticonos y este tipo de cosas. Podríamos mejorar el análisis quitando estos emoticonos o igual en nuestro caso no lo queremos, porque igual en nuestro caso, por la razón que sea, nosotros también queremos saber cuánto repite un usuario estos emoticonos. Igual para nuestro análisis nos es interesante saber si lo dice mucho. O podríamos, otra forma es traducir estos emoticonos a todos los que sean emoticonos riéndose, lo convierto a risa o a felicidad o a la traducción que sea. Podría ser otra forma de limpiarlo, el convertir cada uno de estos emoticonos en la traducción literal. Todo lo que sea procesamiento del lenguaje natural, NLP, seguramente lo que queramos hacer es convertir esto en texto, o sea, donde podamos sacar información. Bueno, aquí tenemos un montón. A ver que baje. Vale, tenemos un montón. Vale. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Habíamos obtenido los datos, lo primero que hemos hecho al principio de todo. Hemos empezado a limpiarlos, no están terminados de limpiar porque tenemos, y es verdad que tenemos el texto sin toda esa basura que no nos interesaba, pero aún no está como nosotros queremos. ¿Por qué? Aún hay cosas que tenemos que limpiar. Al final aquí estamos mezclando mayúsculas con minúsculas. Esta feria mayúscula, durante esto en mayúscula, igual hay por aquí otro durante, bueno, durante no, que es una preposición, pero igual hay otra palabra feria que está todo con minúsculas. Entonces nosotros no vamos a identificar bien cada cuánto se repite la palabra feria, si una tiene la F con mayúscula, otra está todo en minúsculas, otra está todo en mayúsculas porque lo quería gritar el señor. Entonces lo que queremos hacerlo es pasar todo a minúsculas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, con, con la función .lower. Esto es un ejemplo que os pongo aquí. Estamos cogiendo el quinto elemento de lista, el .lower, y el .split lo estamos usando para que cada palabra te la meta en una posición distinta del array, de la lista. Entonces tenemos aquí que tenemos la lista, era una lista de tweets, pero que queremos quedarnos con cada palabra por separado, porque queremos contar cada palabra. Entonces le haremos un split.
Vale, esto es simplemente lo mismo. El ejemplo que os hemos puesto aquí, simplemente que sepáis que cuando veis esto sepáis lo que está haciendo, que por eso lo ponía arriba. Está aplicando la función .lower y speed a cada tweet que se encuentra en la lista. Vale. Aquí, ahora lo que queremos es, una vez que tenemos una lista con un montón de esto, lo que queremos es quedarnos con las palabras. No queremos con una lista que contiene dentro de otras listas, queremos una lista que contenga las palabras. Entonces aquí podríamos volver a hacer lo mismo, que es hacer esta misma lógica que hemos hecho aquí con una lista anidada, que es de cada ítem en la sublista que pertenezca a WordTeach, que perteneciera a cada ítem de la sublista. Esto yo entiendo que eso es un lío increíble que veáis esto. Y además, esto es ineficiente. Esto lo puedo ejecutar, no me va a tardar mucho en ejecutarlo porque es una muestra corta, pero en verdad esto es bastante ineficiente. Tenemos una forma más eficiente de hacerlo, que no sé si va a ser más visual, que no sé si para vosotros es más visual o no, pero al final es importar esta librería que me sirve para crear y usar iteradores, como me dice aquí. Estoy haciendo exactamente lo mismo y simplemente lo que estoy haciendo al final, vamos a añadir este código para poderlo ver, estoy generando una lista que contiene todas las palabras, una lista bastante grande que contiene todas las palabras juntas. Vale. Ahora vamos a volver a hacer el contador que teníamos hecho antes. Vamos a sacar las 10 más comunes. Vale. Aquí, ¿qué es lo primero que vemos? Estamos sacando las 10 más comunes. ¿Pero qué hay aquí? De, la, el, que, en. A mí en el fondo esto no me está diciendo nada. En el fondo yo esto, cualquier usuario va a tener esta información, ¿no? Cualquier usuario puede escribir un montón de veces preposiciones, artículos, no me está diciendo nada. Si yo intento dibujar esto, bueno, primero vamos a sacarlo, lo convertimos en un data frame para poderlo dibujar. Si yo intento dibujar esto, en este caso me da una nube de palabras, estamos haciendo un gráfico de líneas, igual podríamos usar aquí una nube de palabras, podríamos haber usado un gráfico de líneas en el otro. Eso es simplemente la forma más que queréis vosotros de visualizarla. Estamos aquí cogiendo los 15, creo que le puse, más comunes. A mí en el fondo esto no me está diciendo nada. Yo veo aquí que la palabra más común es de tal, y esto se lo enseño a alguien y a decir, ¿y qué? Aquí no saco nada. ¿Por qué es esto? Porque estas palabras que tenemos aquí se conocen dentro de lo que es todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, dentro también lo que es la minería de datos, se conocen como stop words. No sé cuál sería la traducción al castellano, yo como siempre busco las cosas en inglés, me sé la definición en inglés. En castellano, sea palabras de paro. Seguro que tiene un nombre en castellano, alguien que sea lingüista, que haya estudiado algo relacionado con lengua, seguramente sepa cuál es la palabra en castellano de esto. Pero bueno, en resumen, ¿qué son las stop words? Son palabras que se usan en todos los lenguajes y que sirven para delimitar el texto. Son las preposiciones, los artículos, las conjunciones. Entonces, lo que queremos es quitárnosla, porque en el fondo nos da igual que estén estas aquí, porque todo el mundo lo vamos a usar, todos los lenguajes, todos los libros que analicéis, todos los tweets que analicéis, todo lo que implique analizar el lenguaje natural va a tener un montón de estos artículos. Entonces, es muy importante quitarlos. Esto es un error muy de la primera vez que hagáis esto, vais a ver que si no os fijáis en las stop words, porque es algo que intuitivamente la primera vez quizás no vayas a caer, pero una vez que lo ves la primera vez, lo quitas. Entonces aquí que estamos usando el paquete NLTK, que luego al final de la charla será uno de los que os hablaré, como paquetes en las que se pueden hacer aplicaciones de minería de datos. Entonces simplemente a través de este paquete nos estamos descargando una lista de stop words y aquí le tengo que cambiar a Spanish. Nos estamos descargando una lista de stop words en español y aquí le digo enséñame las 10 primeras palabras que tienes. Como le diga que me enseñe todas, va a ser tan largo como el otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de palabras están incluidas aquí? Pues lo que hemos visto antes, estas palabras que en el fondo no me está diciendo nada del texto. Al ver aquí a los verbos, me estoy acordando también de una cosa
con la que podríamos hacer este análisis más detallado. Al final, cuando estás hablando de texto y de tweets en este caso, usamos un montón de formas verbales, sobre todo en castellano, que el castellano es muy rico y tiene un montón de formas verbales y tienes un montón de formas de expresarte distintas. Otra forma de limpiarlo, que aquí no lo hago, porque en principio el ejemplo lo hacía en inglés y en inglés no es tan necesario, pero en español sí, por lo que digo, porque es más rico en formas verbales. Otra forma de limpiarlo es extemizar el texto. Extemizar, para los que no hayáis oído nunca la palabra, es una palabra muy rara que la primera vez que escuchas no sabes de qué te están hablando. Extemizar quiere decir sacar la raíz de la palabra. Aquí, bueno, en inglés es stemming, en español he supuesto que era extemizar, como decía antes, yo como estoy acostumbrado a leerlo todo en inglés, igual en español existe, como si hay alguien de aquí que sepa de lengua, que sea un lingüista, que me corrija, porque igual me he confundido, no se dice extemizar en castellano, pero en inglés sí que es stemming. Entonces, es sacar la raíz de la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un montón el sanchismo, decía por ahí algo de este. Aquí algún verbo que tengamos, que ahora no encuentro ningún verbo. Admite, por ejemplo, esto me lo convertiría admitir. Sí, sacar la raíz. Piu, muchas gracias. Sacar la raíz en castellano y así nos quitamos de palabras raras. Prefiero, lo convierto a preferir, simplemente eso, sacar la raíz, extemizar la palabra y así sería más fácil para hacer luego el análisis. Vale, entonces hemos sacado los stop words. Ahora estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, simplemente con la no stop words, lo que quiere decir esto. Vale, igual que hacíamos antes, lo hacemos convertir la lista, le hacemos la agregación y sacamos aquí las palabras. Pues por ejemplo, así, a primera vista, las 15 más comunes. Vemos que la palabra que me dices gracias, la palabra gobierno, la palabra Pablo, Podemos, imagino que este Pablo todos sabemos a quién se está refiriendo, Madrid, Pedro Sánchez, Millones, España. Bueno, pues podemos aquí sacar cosas interesantes. Vamos a hacerlo visual para verlo mejor. Bueno, aquí ya sí que tenemos cosas interesantes. Ya no es como lo de antes, que teníamos preposiciones y cosas raras. Aquí con esto sí que un análisis no podía ser interesante. Estaba usando mucho la palabra gracias, por ejemplo. Estoy usando un lenguaje positivo en este caso. Aún aquí no veo que de sus 15 palabras más usadas sea una palabra negativa. Seguramente cuando haga referencia a Podemos y a Pedro Sánchez, seguramente lo haga en negativo. Pero en general no veo aquí que use una palabra negativa. Su palabra más usada en los últimos tweets es gracias, que es una palabra positiva. Esto puede ser interesante cuando quieras hacer un análisis, pues sacamos un análisis de los principales políticos, a ver cuáles son palabras más usadas. Por ejemplo, una forma en la que podríamos completar este análisis sería, podríamos sacar de todos los políticos, lo hemos hecho aquí de políticos, podemos sacar de todos los políticos o principales políticos de España sus palabras más usadas y podemos compararlo, dar las gracias al gobierno, sí. Efectivamente es lo que está haciendo todo el canto. Podríamos sacar las palabras más usadas de todos los políticos, ya no solo de Twitter, podríamos descargarnos los speeches de políticos, podemos descargarnos discursos de políticos y podríamos sacar sus palabras más usadas, tanto en los discursos como en los tweets, y podríamos, por ejemplo, compararlo con resultados en encuestas electorales. Podríamos hacer un clustering y podríamos agruparlos por políticos de izquierdas o de derechas, por ideologías, por ejemplo, y podríamos ver, oye, cuando un político de izquierdas dice determinadas palabras, ¿su posición en las encuestas sube o baja? Podemos ver diariamente, o no sé cada cuánto, el CIS cada cuánto saca encuestas, pero imagino que en una periodicidad, no lo sé, igual mensual o más o menos, o si no, habrá otras empresas que se dedican a hacer encuestas. Podemos sacarlos con las encuestas que hacen el CIS o que hagan quien sea, con las palabras más usadas en tweets, en discursos o el dominio que queramos usar y ver, oye, cuando un político de izquierdas usa estas palabras, su partido o su valoración como político sube o baja. Cuando usa estas otras, sube o baja. Y quizás podríamos aquí sacar información
de, oye, quizás si un político de izquierdas repite mucho una determinada palabra, normalmente su valoración sube o normalmente su valoración baja. Vamos a agruparlo ahí, podríamos hacerlo más grande y juntarlo quizás con datos de la economía. Podemos decir, oye, cuando un político de izquierdas dice esta palabra y la economía está mal, su valoración como político sube un montón. Las encuestas empiezan a darle más puntos a ese partido. O lo contrario, es que si un político de derechas dice estas palabras y la economía está mal, ese partido empieza a bajar un montón. Esto podría usarlo un político y seguro que sí, seguramente que ya lo hagan. Quizás no, seguramente ya lo hagan, quizás a lo mejor no tan así, pero solamente ellos ya tengan sus formas de sacar esta información, porque para ellos, en el ejemplo que estamos poniendo de políticos, para ellos muy útil, depende de ellos su trabajo. Seguramente ya lo hagan, pero un análisis más detallado de esto que el que estamos haciendo aquí, un ejemplo que hemos hecho aquí rápido, que hemos sacado solamente 1000 tweets, como os comento, todos estos ejemplos que estoy dando, que son simplemente ejemplos, que ahora a mí se me están viniendo aquí a la cabeza. Si lo hubiéramos hecho, si me hubierais dicho otra palabra y hemos hecho de Bill Gates, que por ejemplo podéis haber hecho hacerlo de Bill Gates, pues igual estaríamos aquí, estaría poniendo aquí otros ejemplos de no sé, de ventas de ordenadores o de lo que sea. Como os decía al principio, que os ponía ejemplos de, oye, esto lo podemos usar para el clima, para predecir el clima. Esto lo puede usar la policía con un dataset suyo de delitos. Esto lo puede usar la policía para predecir eh, qué tipo de persona es más probable que haya cometido el delito, cuando se ha cometido un delito, o poder saber cuándo se va a cometer un delito. Podemos tener un dataset, la policía, más que nosotros lo tendrá, un dataset de delitos y zonas en las que se cometen y quizás horas del día y podíamos sacar, oye, sobre estas horas es más común que en zonas, no sé, sobre ahora punta, es más común que en el centro de Madrid haya más carteristas, algo así que quizás a primera vista suene algo lógico. O en determinadas zonas, a partir de las 2 de la noche, es básicamente un 80% probable que si pasas por ahí te acaben rajando. Es seguramente esa información que seguramente la policía ya haga, seguramente que esto ya lo haga, pero bueno, es un ejemplo que os pongo, que al final es minería de datos, porque al final es un montón de datos que yo tengo, de la forma en la que yo lo haya obtenido, puedo haberlo obtenido de un montón de formas, como decía en la presentación, formularios, sensores, un dataset que yo ya me haya descargado, como hemos hecho aquí, directamente de Twitter, diciendo, oye, dame los tweets, y estamos convirtiéndolo, bueno, estamos limpiándolo y estamos sacando información útil. Como digo, esto puede llevarse, este ejemplo podemos ampliarlo y ponerle un montón más de asteriscos y hacerlo más completo, podríamos hacerlo con casi cualquier área. Lo que quería dejar claro en esta charla, que como digo, sobre todo introductoria, no he avanzado precisamente mucho en estos algoritmos más que de palabra, porque quería que fuese introductoria, si al final si os ha gustado y tal, comentarme luego, ahora haremos turno de preguntas, pero bueno, comentarme luego qué os ha parecido. Si os ha gustado, esto siempre podemos ampliarlo y hacer una que sea más avanzada y nos metemos ya desde el principio con algoritmos y nos metemos a hacer cosas más avanzadas, que al final esto son funciones de agregación. Esto es dividirlo en grupos. No sé si podría llamarlo clustering, porque en el fondo tampoco es que estemos aquí creando muchos grupos muy diferenciados. En el fondo estamos haciendo una función de agregación. O sea, aquí sumando, oye, ¿cuál es la más común? Es una función muy simple. No estamos tampoco aquí haciendo uso de algoritmos como los que explicaba en la teoría. Entonces, en principio, creo que ya todo lo que yo tenía que decir lo he dicho. Vamos a hacer ahora un turnito de preguntas. Voy aquí que habéis dicho unas cuantas cosas. Voy a leer ahora el chat, a ver qué me he saltado. Y todo lo que queráis decir. Está claro con esa gráfica de chips 100G vacunas. No sé qué quiere decir con eso, Sergio. Vale, vamos a ver si me he colado aquí con mensajes. Mm, mm. ¿Dejaréis el directo subido? Preguntaba aquí uno, que es Sara Pablo. En principio sí. El tweet. Estoy yo con la cabeza perdida. El directo estará subido a YouTube, creo que también. Y en Twitch creo que también se conserva. Entonces está en Twitch conservado y en YouTube ACM también lo sube. Vale, sí, os ha respondido ahí el ACM.
Vale. Mm, Vale, en principio no hay muchas más preguntas que he visto aquí. Decía aquí algo Sergio, que la reg está mal, igual me he confundido. Decías que la reg bueno, esta es la misma que ponía arriba, que hay aquí le faltaba poner un barra baja. Sí, igual me he confundido con la regs. Pero bueno, en general, al menos la mayoría de los casos sí te va a funcionar. Vale, y si ahí tenéis alguna más pregunta, que no veo aquí por el chat más preguntas, aparte de bromas Tony Cantó, que será obvio cuando lo habéis propuesto que iban a venirse. Miau, miau a ti también. Vale, gracias, Sergio. Eh, sí, igual como la hice ayer un poco rápido las reges, el, si el barra baja para que te pille el espacio, imagino. Bueno, gracias, Sergio, por el comentario. Y vale, pues si no hay más preguntas, que parece que no hay. En principio con esto lo habíamos por acabado. Os compartiré, bueno, el notebook directamente os lo puedo compartir aquí ya por el chat. Lo voy a poner bien el nombre, no voy a compartirlo. Os comparto el notebook y os comparto también la presentación. El notebook lo comparto ahora y la presentación luego se las paso a Ferrero y bueno, que la pongan en el comentario de YouTube y si quieren que la suban a Twitter, la subo a Live y que la suban a Twitter. Vale. Claro, pero yo lo estoy enviando aquí por Discord. No tengo el Twitch abierto. Ya, ¿puedo pasar yo el archivo por Discord? Vale, pues voy a volver a guardar, voy a volver a guardar en el escritorio porque ahora mismo no sé dónde lo tengo guardado. Mm, 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 mm. Vale, ya lo tenía en el escritorio, sí. Vale, eso lo comparto. Escritorio, enviar. Vale, se está mandando. No sé cuánto tarda eso en enviarlo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Simplemente lo podéis echar un ojo. Y bueno, sí, antes de que se me olvide, muy rápido, 3 cositas que os quiero enseñar, que se me pasaba. Simplemente herramientas con las que podéis hacer este tipo de cosas de minería de datos. En general, también temas con datos. Tres herramientas que podéis usar. NLTK, que es el que he usado para descargarme las stopwords. Entonces, echarle un ojo. Bueno, aquí puedo construir árboles. Es una librería muy usada en procesamiento de lenguaje natural. Y también para construir, pues, lo decía aquí, estemizar, que es lo que os hablaba antes, clasificar, tokenizar. Se usa mucho para lo que es esto, procesamiento de lenguaje natural. Otra herramienta muy conocida. Todo el mundo que haya hecho cosas relacionadas con esto en Python la va a conocer. Scikit es también una herramienta muy usada para usar redes neuronales, para hacer clasificación, regresión, clustering, un montón de algoritmos. Lo tenéis aquí con ejemplos. Os la paso así directamente el enlace. Si no, se más rápido. Y para finalizar, un software que también si estáis empezando os lo recomiendo porque es muy visual y es muy fácil de usar, al menos a mí me parece fácil de usar. Es simplemente un software, se llama Orange, la mascota es una naranja, está escrito en Python el programa y es muy interactivo y es bastante visual.
Entonces, si queréis hacer cosas de estas, también te permite hacer algoritmos de clustering y este tipo de cosas, y sobre todo crearlo de manera visual. Eso es lo que más está enfocado esto, en crear gráficas. Entonces, también os lo recomiendo. Si le queréis echar un ojo, en general os recomendaría más los dos primeros, porque sobre todo nosotros, a ser informáticos, donde más vamos a poder cacharrear sobre las librerías y probamos las funciones. Pero bueno, para hacer aquí algo visual rápido que queréis probar, lo podéis usar este programa, tampoco tiene mucha pérdida. Y en principio es esto, os dejo también lo de Twint, si queréis echarle un ojo. Y ya está, y las páginas, los datasets, os las paso ya que estoy, pero las tenéis en la presentación. Bueno, yo me lo está buscando con la búsqueda que he hecho. Vale. Y ahora sí que sí, ya estaría. Ya no me dejo nada. Entonces, como decía, entiendo que ya no hay más preguntas, entonces ya daríamos por finalizada esta ponencia. Si os ha gustado, pues comentármelo. Si no os ha gustado también, comentármelo y de una manera constructiva, por favor. No me habéis dañado el corazoncito. Y gracias, Forgis. Bueno, y sí, como digo, dadme cualquier feedback que queráis. Si os ha gustado, decirme si os ha gustado. Si no os ha gustado, de verdad, comentármelo y decir, oye, esto podías mejorarlo, tal. Al final soy otro chico como vosotros. Soy otro estudiante que igual me puedo equivocar y obviamente me queda muchísimo por aprender. Pero eso, comentarme todo lo que queráis y si queréis y si os interesa seguir más, se puede profundizar un montón más. Como digo, esto es introductorio y aquí podemos profundizar y meternos con más cacharreo y hacerlo mucho más con código. Ponernos algoritmos más de verdad, más que ponernos a sumar, que es lo que estamos haciendo aquí. Y ya estaría.